Hola, mi nombre es Daniel Núñez y soy autor del libro Hijos o Maestros, historias de familias en busca de un nuevo modelo educativo. En principio solo está disponible en Amazon por si a alguien le interesara, ¿de acuerdo? Bien. El objetivo de esta serie de vídeos que comienza con este es presentar al holismo como paradigma emergente alternativo al materialismo imperante en la actualidad, al que considero responsable de la caótica situación actual. Sintetizando un poco, se podría decir que sí, que necesitamos un nuevo orden mundial, pero no es el que en teoría se nos está tratando de imponer desde los círculos de poder. Sería más bien la paulatina integración del paradigma materialista en un contexto más amplio, el holismo. De ello pretendo ocuparme en estos vídeos, cuyo primer capítulo es este. Recuerdo que en los primeros días del año vi sendos vídeos, uno de Ana María Oliva y el otro de Alberto Longo, con los que me identifico en gran medida, en los que manifestaban que necesitamos empezar a formular el mundo que queremos y cómo lo queremos. Y dejar un poco, al menos en segundo plano, los análisis y las denuncias de lo que nos están haciendo o nos quieren hacer. Algo que con lo que estoy no ya de acuerdo, sino que lo considero una absoluta e imperiosa necesidad. Porque, entre otras cosas, después de tanto tiempo tratando de adivinar todo lo malo que nos va a pasar, algo normal en principio como consecuencia de la erupción y la posterior escalada de esta situación, esto se ha convertido, a mi modo de ver, en un lastre. Porque además de hacerle el juego a los que también supuestamente nos lo quieren hacer, personalmente, y creo que no soy el único, gran parte de esta avalancha de información en este sentido genera mis sentimientos de ira, de impotencia, de desazón, de los cuales me cuesta reponerme y desde los cuales me resulta muy difícil crear algo constructivo. Por tanto, este, en cierto modo, es el leitmotiv de estos vídeos. El libro al que me refería al principio, Hijos o Maestros, narra las historias de 7 familias de un estudio previo de más de 20 que deciden emprender la aventura de buscar o de crear un modelo alternativo a la pedagogía conductista impuesta en los centros educativos en Occidente y en general en todo el mundo. Los relatos tratan sobre sus motivaciones y las vicisitudes que debieron atravesar para conseguirlo. El libro está basado sobre unas entrevistas que se hicieron a finales de 2014 y principios de 2015, pero que por diferentes motivos hasta noviembre del año pasado no se publicó. Esta última fase de corrección y lanzamiento coincidió en el tiempo con la singular coyuntura a la que estamos asistiendo. Por lo que tras la investigación que empecé a cometer a partir de entonces, como muchos de los que hoy nos situamos en la disidencia, he podido constatar que el libro tiene más vigencia en este tiempo de pandemia que si no se hubiera producido. El libro muestra que es posible liberarse del sistema educativo actual, de que las limitaciones que lo impiden se encuentran fundamentalmente en nuestras mentes, y que frecuentemente, cuando decidimos que podemos hacerlo, que es posible para nosotros, la vida conspira a nuestro favor de manera significativa y empiezan a ocurrir pequeños y grandes milagros. El libro cuestiona el modelo vigente como el único posible a través de las experiencias de madres y padres normales y corrientes, con sus limitaciones y carencias, e ilustra mediante los procesos de estas historias diferentes alternativas a la hora de llevar a cabo este cambio. Pero os cuento todo esto porque la intención cuando se gestó la idea del libro no era la de convencer a nadie de las necesidades de nuevos modelos alternativos, sino más bien se concibió para difundirlo desde una perspectiva desde la cual no conocía ningún otro ejemplar que lo hubiera hecho, la de las familias. Pero no está contado está contado desde el respeto a la pedagogía conductista, al modelo convencional, a la coexistencia de ambos. Ahora bien, el panorama ha cambiado drásticamente. El momento distópico al que estamos asistiendo, con la encrucijada en la que, según mi opinión, nos encontramos toda la humanidad en mayor o menor medida, transforma radicalmente el sentido del libro. Porque estamos en un momento en el que lo que está ocurriendo en las aulas puede y debería empujar a muchas familias a sacar a sus hijos de las mismas y buscar las alternativas que les sean más acordes con ellos mismos. Porque estoy absolutamente convencido de que si realmente queremos que cambie esta situación, y no de manera provisional, debe cambiar el sistema, debe cambiar el paradigma. Y desde mi punto de vista, resulta imposible, al menos en este momento del proceso, hacerlo desde dentro del mismo.
Hay un documental que se hizo en 2012 que me parece imprescindible para comprender en profundidad lo que está ocurriendo desde la perspectiva de la educación. Sobre todo para entender, al menos en parte, el porqué de la respuesta dócil y el consentimiento implícito de la inmensa mayoría de la población ante una situación que cuanto menos es absolutamente cuestionable. El documental en sí se llama La educación prohibida. Dejaré el link en los comentarios, aunque es de fácil acceso en YouTube si no lo conocéis ya. Vamos a ver un extracto de él. Siempre recuerdo una clase de filosofía donde el profesor nos relató esta historia. En una caverna se encontraban un grupo de hombres, prisioneros de nacimiento, encadenados de forma tal que solo podían mirar hacia el fondo de la cueva. Una hoguera y figuras manipuladas por otros hombres proyectaban en esa pared todo tipo de sombras. Para los prisioneros, las sombras eran la única referencia del mundo exterior. Esas sombras eran su mundo, su realidad. Uno de los prisioneros era liberado y se le permitía ver la realidad entera fuera de la caverna. ¿Qué tanto tiempo le tomaría acostumbrarse al exterior después de toda una vida de encierro? Posiblemente su reacción sería un profundo temor a la realidad. Podría entender lo que era un árbol, el mar, el sol. Asumamos que este hombre puede ver la realidad tal cual es y entender el gran engaño que era la caverna. El profesor nos explicó brevemente las interpretaciones del mito en relación al conocimiento, la ilusión, la realidad, y cómo posiblemente estemos dentro de una gran caverna que a su vez está dentro de otra. Pero no cabe duda de la necesidad de ese hombre libre de regresar y compartirle al mundo lo que había visto. Queda patente la analogía que muestra el documental en esta pequeña historia con la escuela o el instituto, en general con la educación reglada y con la televisión, mediante los cuales se programa a los individuos para que asuman un modo de ver y entender la realidad, un modo de estar en el mundo, de acuerdo a lo que otros, llámese gobiernos o élites dominantes, necesitan que integremos para perpetuar la diferencia de estatus, para que tengamos claro quién es la autoridad, para que tengamos claro que la autoridad es la que sabe y nosotros no, para que sepamos cómo hay que comportarse ante ella, etcétera, etcétera, etcétera. Y para profundizar en ello, creo que es necesario poder diferenciar los conceptos, aprender, enseñar y educar. No hace mucho, viendo un vídeo del canal Wakish sobre educación, en el que Uka Lele, la fotógrafa, hablaba de su experiencia con el homeschooling, ella citaba una frase de John Holt, un reconocido pedagogo y escritor disidente del aprendizaje en las escuelas. La frase rezaba: las aves vuelan, los peces nadan, el ser humano piensa y aprende. Es decir, en el ser humano, especialmente cuando se es niño, el aprendizaje es inherente a la vida, es inseparable una cosa de la otra. En condiciones normales no podemos no aprender. Y siempre y cuando el niño haga algo en lo que esté genuinamente interesado, lo que aprende en esa interacción le es útil a nivel práctico. Y además le proporciona un enorme placer. Y esto a su vez le permite desplegarse como ser humano y crecer de forma óptima y saludable. Esta descripción, a mi modo de ver, se puede considerar completamente antagonista a lo que ocurre en las escuelas o en los institutos y en menor medida en la universidad, porque en esas edades ya se dispone de cierta capacidad de gestión, aunque en esencia es lo mismo. Por otra parte, el concepto de educación es más complejo porque, en líneas generales, el término implica adaptación a lo que existe, a la cultura, a los valores y también al desarrollo del intelecto. Esta es la función que en parte debe cumplir la escuela, compartida con la familia. Ahora bien, si es cierto que el panorama que estamos viviendo está articulado por un poder elitista dominante que lo tiene todo bajo control y no precisamente desde el compromiso real con el bien común, ¿qué función están cumpliendo realmente las aulas? ¿Qué función está cumpliendo el sistema educativo actual? Para ello os voy a poner otra parte de la educación prohibida, donde lo explica perfectamente.
Esto casi no se sabe, pero la educación pública, gratuita y obligatoria fue inventada en algún momento de la historia. Antes no existía. La educación en la antigüedad distaba mucho de lo que hoy entendemos por educación. En Atenas clásica, por ejemplo, no había escuelas. Las primeras academias de Platón eran espacios de reflexión, conversación y experimentación libre. La instrucción obligatoria era cosa de esclavos. Por otro lado, la educación en Esparta era más parecida a una instrucción militar. El Estado se deshacía de quienes no alcanzaban los niveles esperados. Había clases obligatorias, fuertes castigos y modelamiento de la conducta a través del dolor y el sufrimiento. Antiguamente la educación estaba en manos de la Iglesia Católica, por lo menos en el mundo cristiano occidental. Y fue recién en el siglo XVIII, en una época de la historia que se llama despotismo ilustrado, seguramente lo escucharon en el colegio, en donde se creó el concepto de educación pública, gratuita y obligatoria. La escuela como la conocemos nace a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Prusia. Con el fin de evitar las revoluciones que sucedían en Francia, los monarcas incluyeron algunos principios de la Ilustración para satisfacer al pueblo, pero manteniendo el régimen absolutista. La escuela prusiana se basaba en una fuerte división de clases y castas. Su estructura, heredera del modelo espartano, fomentaba la disciplina, la obediencia y el régimen autoritario. ¿Qué buscaban estos déspotas ilustrados? Un pueblo dócil, obediente, y que se pudiera preparar para las guerras que hubieron en esa época entre todas las naciones que estaban naciendo. Por ejemplo, Catalina la Grande de Rusia llamó a los enciclopedistas franceses a preparar esto mismo. Diderot, uno de los más famosos, estuvo allí para armar este paquete, ¿sí?, formador, no de ciudadanos, sino que de obedientes súbditos de estos estados. Las noticias del exitoso modelo educativo viajaron rápido, y en pocos años, educadores de América y Europa visitaban Prusia para capacitarse. Con el paso del tiempo, el modelo se expandió a nivel internacional. Muchos países importaron la escuela moderna con el discurso del acceso a la educación para todos, elevando la bandera de la igualdad, cuando justamente la esencia misma del sistema provenía del despotismo, buscando perpetuar los modelos elitistas y la división de clases. Ese es el origen de la educación pública. Fíjense ustedes que Napoleón, un poco posterior, y enemigo jurado de todos estos déspotas, hizo lo mismo. Él lo decía con todas sus letras. Yo quiero formar un cuerpo docente para poder dirigir el parecer de los franceses. ¿Se entiende? Él lo tiene claro. Y eso opera, se sepa o no se sepa, hasta el día de hoy. La escuela nace en un mundo positivista regido por una economía industrial. Por lo tanto, busca obtener los mayores resultados observables con el menor esfuerzo e inversión posible, aplicando fórmulas científicas y leyes generales. La escuela era la respuesta ideal a la necesidad de trabajadores, y los mismos empresarios industriales del siglo XIX fueron quienes financiaron la escolarización obligatoria a través de sus fundaciones. ¿Dónde coloco los hijos de estas personas para que puedan trabajar? ¿Cómo educamos en que aprendan a leer? ¿Cómo creamos obreros inteligentes? La educación sigue siendo lo mismo, una herramienta para formar trabajadores útil al sistema y una herramienta útil para que la cultura permanezca siempre igual y siempre se repita, lo cual es conservar la estructura actual de la sociedad. La escuela se complementó con investigaciones sobre el control de la conducta, propuestas de utopías sociales y hasta teorías de superioridad racial. No es de extrañar que los primeros estados con el sistema prusiano o similar fueran con el paso de las generaciones focos de xenofobia y nacionalismo extremo. El modelo de producción industrial en cadena de montaje era perfecto para la escuela. La educación de un niño era comparable a la manufactura de un producto. Por lo tanto, requería una serie de pasos determinados en un orden específico.
separando a los niños por generaciones en grados escolares. Y en cada una de estas etapas trabajaría sobre determinados elementos, contenidos que asegurarían el éxito, pensados minuciosamente por un experto. En esta cadena, una persona estaría a cargo de una pequeña parte del proceso, insuficiente como para conocer el mecanismo en su totalidad, ni a las personas en profundidad. Un docente por año, por materia, cada 30 o 40 alumnos, llegando al punto de que el proceso termine siendo meramente mecánico. Este sistema de cadena de montaje, que nace con el taylorismo, fue aplicado tanto en la industria, la escuela y el ejército de diferentes países y culturas de Occidente. Durante los últimos siglos, hemos construido nuestras escuelas a imagen y semejanza de las prisiones y las fábricas, priorizando el cumplimiento de las reglas, el control social. La escuela se pensó como una fábrica de ciudadanos obedientes, consumistas y eficaces, donde poco a poco las personas se convierten en números, calificaciones y estadísticas. Las exigencias y presiones del sistema terminan deshumanizándonos a todos, porque van más allá de los maestros, directivos o inspectores escolares. La realidad es que la esencia de la escuela prusiana está inmersa en la estructura misma de nuestra escuela. Los test estandarizados, la división de edades, las clases obligatorias, las currículas desvinculadas de la realidad, el sistema de calificaciones, las presiones sobre los maestros y niños, el sistema de premios y castigos, los horarios estrictos, el encierro y la separación de la comunidad, la estructura verticalista. Todo esto sigue siendo parte de las escuelas del siglo XXI. ¿Qué es una buena educación? ¿Lograr que la mayor cantidad de niños atraviesen los estándares de calidad? ¿Que obtengan herramientas y conocimientos que no les interesan para superar barreras que otros les imponen? ¿No era el objetivo de la educación lograr una buena calidad de vida? Olvidemos por un momento todo lo que sabemos sobre educación, toda nuestra forma de entender la escuela, todo lo que nos han dicho que debemos aprender en la vida y lo que debemos enseñarle a nuestros hijos. Empecemos de nuevo. Evidentemente, parece que el sistema educativo actual no fue diseñado para que el ser humano se desarrolle plenamente y, en función de sus talentos y capacidades, aporte a la comunidad de manera genuina y particular sus habilidades para mejorarla. Parece que el concepto adaptarse a la cultura y a los valores y el desarrollo del intelecto va en función de lo que otros, como he mencionado anteriormente, necesitan de nosotros para su beneficio. La adaptación a la cultura y a los valores y el desarrollo del intelecto se da por añadidura viviendo en el mundo. Como hace alusión una de las protagonistas del libro que textualmente dice: a mí era y es el aspecto emocional en el que me importa, porque estoy convencida de que lo cognitivo va solo si lo emocional está cubierto. Y a su vez, en su historia, ella relata cómo su hijo, desde muy pequeño, lo aprendía todo solo. Por ejemplo, a mi hijo Carlos, que hoy tiene 12 años, tampoco nadie le ha enseñado a leer y escribir. En Ojo de Agua, que es el centro en cuestión donde acude, él nunca ha pedido un taller para aprender estas materias. Y a mí, hasta la fecha, me habrá preguntado cómo se escribe tal o cual palabra, pues no llegará 20 veces. La necesidad, la curiosidad y el propio devenir de la vida lo han hecho por sí mismo. Y como con eso con todo. El único problema es la creencia que nos han inculcado de que si no aprende determinadas cosas a determinadas edades o no sigue unos estándares determinados en su formación académica, el niño tiene algo malo, es menos válido o valioso. Siempre recuerdo una frase que dice mi cuñada Pilar: yo aprendí a andar a los 15 meses y mira lo bien que ando ahora, refiriéndose a que supuestamente este aprendizaje fue tardío. Personalmente considero que la escuela debe cumplir la labor de acompañar al niño en su exploración del mundo, proveyendo de las condiciones necesarias para que se despliegue lo máximo posible como ser humano a todos los niveles y no exclusivamente en el plano intelectual. Y que además lo haga desde su propia guía interna. Creo que es necesario confiar en el programa que traen de fábrica, por decirlo de alguna manera, siempre y cuando se respete a los demás y se pueda convivir en paz. Creo que esto significa también confiar en la vida. Por ello, mis hijos asisten a un centro donde la educación es autodirigida, sin currículum, y donde solo ellos son los artífices de su propio proceso, de las materias que desean explorar y de lo que quieren hacer, en definitivas cuentas. Y según mi experiencia en estos 11 años,
he descubierto que lo que verdaderamente les interesa a los niños es relacionarse con sus semejantes, integrarse, pertenecer, y ya desde ahí es de donde se articula casi todo lo demás. Es decir, aquello que nos han vendido de que si a los niños no les enseñamos se convertirán en unos zoquetes indolentes y serán unos desechos para la sociedad, desde mi humilde experiencia es rotundamente falso. Eso sí, siempre y cuando tanto los padres como los acompañantes durante el proceso los apoyemos cubriendo las necesidades de su desarrollo, confiando en ellos mismos y en la vida y solo limitándolos en lo que corresponda, que fundamentalmente suele ser en el respeto a los demás. Es más, yo diría que el sistema actual, no solo en las escuelas, en los hogares también y sobre todo en los hogares, es el que genera en gran medida que exista tanto rechazo al aprendizaje reglado. Es decir, tanto rechazo al sistema que los ha desnaturalizado, aunque luego traten de adaptarse como puedan. Y es que, como decía el documental, los Rockefeller, los Ford, los JP Morgan y todas estas familias de magnates son los promotores de este tipo de educación donde se desconecta al individuo de su vida interna. Y cuando no se adapta bien a estar sentado durante 8 horas, se le etiqueta como hiperactivo y se le empieza a medicar, sin tener en cuenta las sensibilidades individuales, su situación en el hogar, y ya no hablemos de posibles efectos secundarios de vacunas. Además, cuando no aprende a un ritmo estandarizado que penaliza la individualidad, se le considera inferior, como por cierto le pasó a Einstein en la escuela. Y sus sentimientos y sus necesidades no cuentan, solo las del sistema. La autoridad está fuera, el profesor es el que sabe, el individuo no sabe, y tiene que aprender lo que se le dice y cuando se le dice. Bueno, y luego están las calificaciones, que destruyen a muchos niños llevándolos a pensar que no sirven. Como decía el propio Einstein, todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su capacidad para trepar árboles, pensará toda su vida que es un inútil. Este pequeño esbozo de la barbaridad que se está transfiriendo a los niños en un momento de su vida en que, como decía, debería servirles para desplegarse a todos los niveles mediante el juego y el flujo constante en su entorno, van convirtiendo al individuo en un ser que duda cada vez más de sí mismo, de la validez de su intuición, de su guía interna, y que en el proceso de adaptación puede perderse para siempre, convirtiéndose en un auto de choque o en algo peor para el resto de su vida. Bueno, y todo ello sumado a la aberrante situación actual que se está viviendo, no solo en los colegios e institutos, con el tema de las mascarillas y la distancia social, sino algo que me parece más grave aún. Las ideas que desde las instituciones y los medios de comunicación se les está tratando de inculcar mediante un programa de sistemática repetición de mensajes culpabilizadores en los que se le intenta hacer responsables de las muertes de familiares si no hacen lo que se les dice. Algo, a mi parecer, muy peligroso y arbitrario además, y que según se alargue y evolucione este escenario, resulta difícil saber hasta dónde les puede llegar a afectar. Sé que mucha gente pensará que hay muchos niños y jóvenes a los que les va bien en el sistema educativo actual, y seguro que haberlos haylos. Pero también habría que cuestionarse, primero, si el ámbito intelectual no ha sido un refugio para muchos de ellos a los que pudiera costarles relacionarse con los demás, y emocionalmente no son felices, aunque pueda parecerlo. E incluso si no fuera así, tampoco se podría descartar el hecho de que si a estos se les hubieran respetado sus necesidades, seguramente se habrían desarrollado de una forma mucho más saludable a todos los niveles, no exclusivamente a nivel intelectual. Siempre comento que los que han sobrevivido más o menos bien a este sistema no ha sido gracias a, sino a pesar de. Y el problema no acaba aquí. Para mí realmente solo hace que empezar, ya que los jóvenes se convierten en adultos, son padres y luego en casa actuamos igual o peor que en la propia escuela, aplicando el mismo modelo conductista autoritario como método de control, como forma de educar en el hogar, aliándonos además con la escuela para exigirles y presionarles en función de unos estándares educativos que en muchos casos dejan al niño solo ante el peligro con sentimientos muy autodestructivos y con una perspectiva muy sombría de la vida.
Y es que la pedagogía conductista se basa fundamentalmente en que todo proceso de enseñanza y, por tanto, de aprendizaje se produce por un reflejo condicionado, es decir, por un estímulo que provoca una respuesta. Esta teoría se basa en las de Pavlov, el del famoso experimento con el perro, y concluye que el estudio de la conducta observable se puede controlar y predecir. El objetivo es conseguir una conducta determinada. Aquí el niño es un sujeto pasivo, el docente es el activo y un sujeto además que está vacío al que hay que llenar, por tanto altamente susceptible de programación y manipulación por parte de quien enseña. Es decir, el concepto enseñar, cuando es impuesto por el que enseña, se solapa bastante con el de programar. De esta teoría surgieron dos variantes, el condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental y operante. El primero propugna que si sabemos plantear los estímulos adecuados, obtendremos la respuesta deseada. Esta variante explica tan solo comportamientos muy elementales, normalmente relacionados con las emociones básicas, como por ejemplo el miedo a morir por un agente invisible que puede estar en cualquier parte. La segunda variante, el condicionamiento instrumental y operante, persigue conseguir y consolidar la respuesta deseada según el estímulo. Este se puede considerar como la aplicación de la teoría del refuerzo. Si empleamos estos principios de forma positiva para estimular un comportamiento determinado, se otorga un premio. Pero si se emplea para corregir respuestas no deseadas, se aplica un castigo como refuerzo negativo para extinguir o disminuir la frecuencia de una respuesta. Como decía, a mi modo de ver, este modelo puede ser sumamente manipulador, instrumental, en el que los niños se convierten en un producto a manufacturar, como señala la educación prohibida, al que se trata de diseñar para adaptarse al sistema. Es decir, el hombre es secundario y el sistema, que en teoría beneficia a los que lo dirigen, es prioritario. Podemos estar tentados de pensar que es necesario aplicar este tipo de condicionamiento con nuestros hijos cuando tratamos una situación de abuso o una acción que atenta contra la libertad o integridad de otro individuo, ya seamos los componentes de la propia familia o cualquier otra persona. Pero aunque el patrón correcto a aplicar pueda confundirse con este tipo de condicionamiento, es radicalmente diferente. Este patrón consiste en conectar la acción concreta del niño o del joven con sus consecuencias y sobre esa base se aplican las acciones que correspondan para proteger de futuros abusos o resarcir dicha acción o disuadir de su repetición. Por ejemplo, si un niño rompe algo deliberadamente y no hay explicación que lo justifique, puedo restringirle su uso o descontarle el coste de lo que haya roto de su paga. En fin, conectar las consecuencias con la acción. Esto expresado a grandes rasgos como concepto. Ahora bien, este patrón debe estar enmarcado en un modelo justo, coherente y transversal en el ámbito de las relaciones humanas. Porque si no resulta así, el niño puede que no conscientemente, pero a nivel subconsciente detecta la incoherencia. Y esto produce, en términos generales, comportamientos reactivos o sumisos, ambos indeseables para mí. Pero aunque la diferencia puede parecer sutil, resulta trascendental. Porque este patrón no premia comportarse de la manera adecuada, ya que esto lo soporta la coherencia del propio marco de referencia. Y tampoco se castiga al niño o al joven, ya que el castigo resulta autoritario y se produce cuando el marco de referencia es incorrecto o cuando el que lo aplica no es coherente con él o es arbitrario. Por otra parte, emplear el condicionamiento operante para conseguir que se aprendan, memoricen o estudien cosas que en esos momentos no le interesan a la persona, implica que estamos asumiendo que en el ser humano algo está mal y no es válido por sí mismo. Además, los resultados del condicionamiento operante, más allá de estos comportamientos reactivos emocionales, perturban el proceso natural del aprendizaje y de ahí tanto fracaso escolar, tanta rebeldía malentendida y tantísimos problemas en las aulas y en los hogares. Pero este panorama es un panorama idóneo. Sí, pero ¿idóneo para qué o para quién? Pues, por ejemplo, para aplicar en momentos como los que estamos viviendo, para programas de ingeniería social, para aplicarnos programas de ingeniería social,
ya que mediante este tipo de pedagogía y los estudios sociológicos a partir de ella se puede conseguir fácilmente el control sobre las masas, ya que cuando se desea obtener una respuesta determinada, solo se debe administrar el estímulo pertinente. Y la pedagogía conductista es en gran medida la herramienta con la que se nos prepara, como narraba el documental, como súbditos obedientes, que ya no solo acatan, sino que se convierten en acérrimos defensores de esta doctrina. De alguna manera, las escuelas, los institutos y las universidades se convierten así en fábricas de robots, seres estandarizados. Y para escapar a esta programación hay que rebelarse, luchar contra el establishment, acometer un profundo trabajo de autodescubrimiento que, desgraciadamente, hoy por hoy no siempre está al alcance de todos. Y precisamente creo que ese es uno de los propósitos constructivos de esta situación. Cambiar el modelo para que trabajemos en favor del ser humano y no a la contra. Decía Aaron Russo, director del documental América de la libertad al fascismo, en una entrevista que se le hizo en 2005 en la que hablaba del NOMP, el nuevo orden mundial, que como se hizo tan famoso en ese documental en Estados Unidos, ya que destapaba la trama de la Reserva Federal y la ilegalidad de los impuestos al trabajo, un tal Nick de la archifamosa familia Rockefeller lo quiso conocer. Y según cuenta este señor, tras bastante tiempo de conversaciones y charlas para convencerlo de que se cambiara de bando, una de las cosas que le comentó fue que ellos impulsaron y financiaron el movimiento de la liberación de la mujer por dos motivos básicos. Uno, porque así podrían cobrar impuestos también a la otra mitad de la población. Y porque así tendrían a sus hijos en las escuelas desde más pequeños para adoctrinarlos mejor. Y es que cuando antes mencionaba que los mensajes de Telegram y en general en las redes sociales están relacionadas en un 80% con proyecciones sobre un futuro indeseable a los que nosotros mismos les damos tanto relevancia como veracidad, lo que en realidad estamos haciendo es empezar a construir esa posibilidad en la imaginación. Este es el primer paso para aceptar una idea y para crearla. Es decir, los psicólogos y sociólogos que se dedican a la ingeniería social saben perfectamente esto. Y me pregunto, ¿cómo se deben sentir sabiendo que sus enemigos, por decirlo de algún modo, les están haciendo el trabajo sucio? Para mí, esta es la verdadera disidencia controlada. Y entiendo que es necesario conocer qué puede estar pasando, analizar y todo ello, ¿no? Todo esto que hacemos, ¿no? Pero en este momento me parece que ya es hora de trabajar constructivamente, evitando entrar al trapo de estas noticias y traducirlas en un contexto de no hay mal que por bien no venga, para detectar ese bien que trae cada noticia y aplicárnoslo a nosotros mismos. Y desde ahí, con nuestro ejemplo, tratar de consolidar este nuevo paradigma holístico. Una última reflexión sobre este asunto, porque entiendo que para la gran mayoría de la población el sistema educativo está tan asumido que resulta complejo verlo de otra forma. En este caso me quiero referir a la relación entre estudios reglados, títulos universitarios y la profesión posterior. Estoy completamente convencido de que nadie que sea buen profesional en ninguna disciplina de la vida es debido a ningún título que le hayan otorgado. Hay infinidad de mediocres profesionales con títulos y grandes personalidades autodidactas a lo largo de la historia, como por ejemplo Einstein, Da Vinci, Mozart. Estos tres entre una lista interminable, vamos, que no son estos tres. Lo que hace a alguien un buen o excelente profesional es la pasión por esa disciplina, las horas y el estudio que le dedica, la experiencia acumulada, pero nunca un título. Esto no es más que un método de control y nuevamente de estandarización del ser humano, que además lo que prima es un conocimiento concreto, que es el que conviene a los que quieren seguir manteniendo el sistema tal y como está, el status quo. Y lo estamos pudiendo comprobar más claramente en estos momentos, con el modelo de salud o con el de educación, el económico, ya que nos trasladan que la visión oficial es la única y la verdadera porque está sostenida, en teoría, por el propio sistema educativo. Por eso decía al principio que no es posible cambiar el sistema desde dentro, porque si no existe una masa crítica considerable viviendo ya un nuevo paradigma, tanto educativo como en el resto de las áreas esenciales, y que éste adquiera un determinado peso y progresivamente vaya posibilitando los cambios en el sistema desde dentro, al menos en mi humilde opinión, es una lucha infructuosa.
Y con eso no quiero decir que no haya que defender los derechos y acudir a juicios, pero no como eje central del movimiento. El libro habla precisamente de eso, de que es posible apostar por otro modelo y creo que puede resultar bastante inspirador para muchas familias que estén ahora en esta tesitura. Otra cuestión que no quiero dejar atrás es que mucha disidencia habla de que estamos en la Tercera Guerra Mundial. A mí no me gusta entrar en el juego que me marcan desde el Instituto Tavistock como símbolo de la ingeniería social. Y esto lo explicaré ahora con un ejemplo. Pero si aceptamos esta analogía, no se gana una guerra sin asumir riesgos. No se gana una guerra llenando de mensajes las redes sociales, pero sin arriesgar nuestro estatus. Con el miedo a perder, que por cierto al final profetiza la pérdida. Desde este lugar no veo un futuro muy halagüeño esta situación. Si al final lo que pretendemos, lo que nos preocupa en el ámbito de la educación son las mascarillas y la distancia social, cuando recuperemos la situación anterior, si es que eso llega a ocurrir, será la misma situación o peor que la que teníamos antes, porque ya hemos consentido esto una vez. Y desde ese marco que teníamos es desde donde se ha surgido todo esto. Es decir, para mí es pan para hoy y hambre para mañana. Como digo, al menos para mí no se trata, al menos como herramienta principal, de gritar libertad, manifestarse y denunciar, sino de tomar las riendas de nuestras vidas, transformar nuestra realidad y empezar a vivir ya como queremos, asumiendo riesgos, pero confiando en que la vida nos apoya si hacemos lo correcto, si hacemos lo coherente. Por último, quiero poner un ejemplo de cómo funciona la ingeniería social en los medios de comunicación, que espero pueda evidenciar esto de lo que estoy hablando. Mi esposa me comentaba el otro día algo que había dicho el presentador y showman de televisión Risto Mejide, con relación a una denuncia de una negacionista, o algo así, que decía lo siguiente: deseo que todos los negacionistas acaben pillando el virus. Ojalá, si ahora mismo tuviese un botón aquí en el que pudiese seleccionar solo la gente que ha negado el virus o que lo niega a estas alturas, más o menos eso decían. Claro, automáticamente empecé a fantasear con la idea de que me hiciera una entrevista y me preguntara si yo soy negacionista. Y en mi fantasía le decía: me alegro de que me hagas esa pregunta y te la voy a contestar. ¿Tú eres gilipollas? Y ojo, que no estoy de broma. Supongo que el ego de este señor no me permitiría, en un hipotético caso, desarrollar mi respuesta, que es la siguiente. Supongamos que me dice: claro que no, o ¿por qué me haces esa pregunta? Entonces yo le podría decir: es que muchísima gente lo piensa, por esto, por lo otro y por lo de más allá. Y podríamos discutir sobre ese tema y el tema del negacionismo en los mismos términos. Pero yo aquí lo que he hecho es llevarme a mi terreno la conversación. Es decir, he marcado la línea a seguir. Estaríamos hablando de algo que lo pone en cuestión a él. ¿Pero por qué digo esto? Pues porque cuando nos catalogan con el término de negacionista, están manipulándonos de la misma forma que yo lo he hecho. Me explico. El término negacionista es un término derivado de una narrativa oficial y superficial, en la que precisamente se niega cualquier información que ponga en cuestión dicha narrativa, y basado en el modelo conductista en el que el estímulo consigue una respuesta determinada, que es en principio y como mínimo aceptar, aunque exista la discusión y la confrontación, este término como válido. Es decir, discutir si negacionismo sí o no. Pero entonces, ¿cuál sería la respuesta idónea ante una pregunta como ¿es usted negacionista? Pues mire usted, ni lo soy ni lo dejo de ser, porque yo no comparto este modelo de salud, o mejor dicho, de enfermedad en el que usted me quiere encuadrar. Yo veo esto desde una perspectiva radicalmente diferente. Y por ejemplo, yo ya hace mucho tiempo que no voy al médico para curarme de nada. Ni llevo a mis hijos a la escuela convencional, ni pongo por delante el éxito profesional o económico a mis principios y valores, o por lo menos trato de hacerlo, y que no vivo con la máxima maquiavélica según la cual el fin justifica los medios. Por ejemplo, es decir, me salgo de su propuesta, de su marco de referencia, porque para mí no es válido y legitimo el mío. Sería algo así como A o B, y yo digo F. Pero esto pasa constantemente, como bien explica Carme Huertas en su charla Ingeniería Lingüística, que es una rama fundamental de la ingeniería social. Porque cada vez que mencionan términos como antivacunas, por ejemplo, estamos en la misma. ¿Antivacunas? El que quiera que se las ponga. Yo tengo otro modelo de salud, pero entramos al trapo, que si no están probadas, que si nos quieren matar, que no digo que no sea verdad, pero ya estamos en su juego.
Desde ahí validamos el sistema, aunque estemos en contra. Yo entiendo que la intención es sana, alertar, informar a las personas, pero ya en este momento, tras tanto tiempo tratando de informar y de que la gente piense, que despierte, esto debe de hacerse de otra forma, más parecida, creo yo, a la que estoy planteando. Pero claro, para ello uno debe salirse en la medida de lo posible del sistema y construir una alternativa y ser lo más coherente posible con ella, porque si no es así, de alguna manera estás preso validando el modelo, aun oponiéndote. Dicen por ahí una máxima que en una situación como esta, donde se crea un conflicto, no puede resolverse en el mismo nivel que se creó, sino en uno superior. Por eso necesitamos un cambio de paradigma y que las personas que vemos la realidad de este modo asumamos el papel de pioneros y acometamos nuestra función y paremos el transhumanismo, pero dejando de comportarnos como robots a los cuales programan para que cumplan su función. Si no, puede que al final acaben sustituyéndonos. En fin, espero haber podido explicarme. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el segundo vídeo, si os ha gustado, sobre la transición desde el sistema de salud materialista hacia el holístico. Gracias.